Manolo me dice, ustedes están equivocados, están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución. Los bochistas dicen que la izquierda se acostumbró a la manipulación. Bosch era un hombre que manipulaba. José Francisco Peña Gómez jugó un rol fundamental en la vida política post-Trujillo. Desde San Cristóbal, donde vivía muy joven, fue y se inscribió en el Partido Revolucionario Dominicano el 8 de julio de 1961 y a partir de ese momento eclipsó, digamos, al liderazgo tradicional de ese partido y se convirtió en poco tiempo en el secretario general. Y luego José Francisco Peña Gómez fue el artífice de la Revolución Constitucionalista de abril de 1965. Y ya la historia a partir de ahí se define muy claramente con José Francisco Peña Gómez como un personaje fundamental al lado del profesor Juan Bosch en un primer momento, pero posteriormente ya él como figura definió la estrategia que debía seguir el proceso democrático en República Dominicana. Rafael Gamundi Cordero era el secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano a partir de 1966. Fue amigo, compañero y compadre de José Francisco Peña Gómez. Y Bosch, a su retorno de Benidorm, lo identificó junto con Winston Arnaud como parte de las garrapatas del Partido Revolucionario Dominicano que Peña Gómez debía sacar del PRD para él insertarse en la actividad política. Hemos conversado con Rafael Gamundi Cordero y lo tenemos con nosotros para que nos ayude a entender ese proceso. ¿Cómo fue que Peña Gómez, en esa relación con Maximiliano Gómez el Moreno, con el Movimiento Popular Dominicano, tratando de definir una estrategia para sacar a Joaquín Balaguer del poder, se encontró con los obstáculos presentados por el profesor Juan Bosch y que concluyó con la salida de Bosch del PRD? Rafa Gamundi, como todo el mundo lo conoce. ¿Cómo fue ese proceso y por qué a Rafa Gamundi, a Winston Arnaud y a otros lo identificaban como EPDistas infiltrados en el PRD? Eso es muy importante que el pueblo lo conozca también. Sí. Porque estamos hablando de figuras eminentes en la política dominicana. La eminencia no quiere decir bueno o malo, sino importante. Importante, muy bien. Nosotros, desde el primer momento, tuvimos una buena relación con las izquierdas. Desde el primer momento. La gente creía inclusive que yo era del 14 de junio. Nunca lo fui. Amigo de Manolo sí. Y siempre los jóvenes del 14 de junio en La Vega y en gran parte del Cibao estuvieron conmigo preparando también la revolución, la lucha para vencer a la derecha en el poder. Cuando se forma lo que se llamó los Acuerdos de Santiago, ahí entran un conjunto de partidos donde mi compadre Winston estaba como PRD y yo también, como y Juan Bosch, que era el que lo dirigía. Juan Bosch era el jefe de Sí, pero para el Acuerdo de Santiago ya Bosch había salido. Tú verás. Vienen los acuerdos de la dignidad. El Acuerdo de la Dignidad, el Pacto de la Dignidad Nacional. El Pacto de la Dignidad Nacional. Sí. Entonces estábamos ahí todos. Cuando se ponen las elecciones para que fuera don Antonio Guzmán Fernández, el candidato presidencial, sí. El MPD y otros, y mi compadre, inclusive Winston, que era también mi compadre, proponen a Wessing y Wessing como candidato vicepresidencial. Así fue. Yo me opuse, porque yo decía que Wessing siendo vicepresidente significaría lo mismo que aspiraban ellos cuando dieron el golpe de Estado. Porque Wessing fue el jefe militar de
En la guerra de abril. Sí, Exactamente. sí, Sí. en ese momento. Bueno, ahí se produce esas diferencias. Pero el objetivo del PRD era sacar a Balaguer del poder, independientemente. Y del MPL y de todo el mundo, Sí, sacarlo. sí, claro. Pero entonces sacar a Balaguer en ese momento para entrar. Sí. Pero eso es el año 74. Mi pregunta es sobre el profesor Juan Bosch y Peña Gómez en esa batalla por el control del PRD. Bosch desde el exilio, Peña Gómez aquí en el país, batallando para fortalecer el PRD y sacar desde aquí a Balaguer del poder. Sí, pero ¿Por qué es que Bosch decide y cómo Bosch recibe la información de que quien está empujando a Peña Gómez hacia la izquierda es Rafa Magamundi? Y Peña Gómez dice que es al revés. que me estaba empujando hacia la izquierda era Juan Bosch. Dice el doctor Peña Gómez. Yeah. Eso es escrito que tú lo debes tener porque él tiene 16 tomos. Sí, sí, sí. Donde sí. tiene todos sus discursos y cosas de esa naturaleza. Mira, hay gente que no sabe que las diferencias entre el profesor Bosch y Peña Gómez comienzan en el 63, cuando nos dan el golpe de Estado. Que Peña Gómez, el mismo 25 de septiembre, Sí. en la escuela que tenía Cilia Gatón, en la 30 de marzo, tenía un mimeógrafo moderno y a través de ese mimeógrafo lanzamos los primeros documentos llamando al pueblo, en ese momento, en el 63, a que se preparara, porque la dignidad se conseguía no mediante acuerdos y cosas con los mismos golpistas, sino venciéndolos, y que había que participar en una lucha abierta contra esa oligarquía que nos dio el golpe de Estado. Es decir, ya está hablando de la revolución. Yeah. En ese momento, el profesor Bosch, que está en Puerto Rico, se incomoda y dice que el PRD no está preparado para ninguna lucha militar. Que el PRD, un partido que se preparó, fue para elecciones y cosas. Entonces ya ahí hay dos posiciones. Sí. Y aunque eso no crea una... entonces Peña Gómez dice, ellos mandan allá y nosotros mandamos aquí. Aquí, en República Dominicana. El 63. Pero eso fue después de septiembre del golpe de Estado. Bosch se va a Puerto Rico con doña Carmen, claro, luego del golpe de Estado, y se queda allí. Y tenía reuniones y estaba dándole seguimiento a la política interna. Correcto. Ahí es que Peña Gómez dice, él manda allá y yo mando aquí. Correcto. Ya. Porque le manda a decir que está en contra de que nosotros nos preparemos violentamente para derrocar al gobierno. Peña Gómez es quien lanza el proyecto, digamos, de rebelión en 1965, en abril. Sí. Es Peña Gómez. Peña Gómez. No tenía el apoyo de Juan Bosch para ese reclamo de la vuelta a la constitucionalidad con la restitución de Bosch como presidente. La consigna sí. Sí. Pero la acción, no. No. La acción, no. Por eso él dice que no estaba preparado el PRD. No estaba preparado. Cuando nos dan, que nosotros publicamos este documento, salió primero en mi biógrafo y después en el Listín Diario. Lo firma José Francisco Peña Gómez, Rafael Gamundi Cordero, Napoleón Núñez, Mota Contín. Yeah. ¿Te acuerdas de Mota Contín? Sí. Y otros más, como 20. Entonces eso se lo publica en el Listín Diario. Y ahí nos vamos, tuvimos que irnos a donde están hoy las Guácaras Taínas, que es un restaurante que hay en la... ¿Cómo? ¿Tú conoces la Guácara Taína? Sí, no, la Guácara Taína está cerrada. No, hay un lugar que se llama el Mesón de la Cava. No, eso es antes. Eso es antes. Cuando tú entras, entonces ya el otro estaba ya cerca, casi de la Luperón. Ya, cerca de la Luperón. Ya estaba para allá, pero eran cuevas. Entonces en esa cueva nos metemos Napoleón Núñez, César Roque. Ya, César Roque. César Roque, con Peña Gómez como dirigente. Uno que se llamaba... ¿Y hacer qué en esa cueva? Preparar las armas y la revolución. Ahí llevamos armas que nos habíamos conseguido a través de Mamellón. Ya, Mamellón, sí. Y entonces, pero no estaban montadas las culatas. Entonces buscamos un hombre que se llamaba
José Valé, lo traigo yo de Jeremías, del campo de La Vega, y estábamos ahí. Que conocía de las armas. A armar, así, a prepararlas. Y hacer los contactos con los militares. Y César Roque. Sí, me dijo César Roque. Entonces ahí hacíamos los contactos, Molina Ureña por un lado, porque ahí sí ya está Juan Bosch metido. Ya. Es decir, Juan Bosch admite que el PRD se prepare para la rebelión. Sí, ya ahí, en ese momento, después de esa discusión y de esas cosas, Peña Gómez con Molina Ureña, que había sido también su enemigo, sí. Molina Ureña, a pesar de ser presidente de la Cámara de Diputados en un momento determinado, él mismo organizó junto con Miolán una especie de, no de golpe de Estado, pero sí de hacer que... Rafael Molina Ureña se convirtió muy provisionalmente, pero se convirtió en presidente. Y era un hombre ecuánime, tranquilo. Sí. Y entonces él, como presidente de la República, era presidente de la República Dominicana. Sí. Es quien abre los caminos para que una serie de militares que eran amigos de... ¿Y la izquierda en ese momento estuvo en los preparativos junto con Peña Gómez y el PRD o fue posterior? ¿Quién? La integración de la izquierda a ese proceso. La integración de la izquierda fue posterior. Posterior. Pero siempre habíamos buenas relaciones. Siempre hubo buenas relaciones. Por ejemplo, cuando Manolo se va para la montaña, yo tengo un grupo de hombres ya. Tú conoces a Botele, que está en Bonao. Botele, un abogado reconocido. Bueno, claro, del 14 de junio. Sí, del 14 estaba conmigo. Ese estaba también Alfredito Peralta. Sí. Estábamos metidos, Alfredo Peralta Michel, sí. De Jarabacoa. En unos cacao, no, de La Vega. De La Vega también. Sí. Hermano de José. Ya. Y entonces estábamos en unos cacautales de Ney Pimentel, que eran inmensos. Y ahí adentro estábamos preparándonos para el alzamiento. Para el alzamiento. Ya. Es decir, que el PRD también en el 63 hizo intento desde que se dio el golpe de Estado. Pero tú verás lo que pasa. Cuando el compañero Peña Gómez no estaba de acuerdo con el alzamiento militar en ese momento. Yeah. Decía que había que preparar el ejército, tener parte del ejército, tener las masas en la calle y tener entonces guerrillas. Yeah. Pero que antes de eso no era conveniente. No era conveniente. Manolo Tavares, que vivía en la Rosa Duarte, número 8, segundo piso. Ya está preparando el alzamiento. Peña Gómez lo sabe. Me dice, Rafa, Peña Gómez está escondido en la Isabelita, en el Sánchez Isabelita, junto con Napoleón Núñez. Me manda entonces donde Manolo a decirle que no era correcto el alzamiento en esos momentos porque no había condiciones. No había condiciones, sí. Manolo me dice, ustedes están equivocados, están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución. Entonces, bueno, eso fue lo que le mandó a decir Peña Gómez. Dice, pues dígale que no, que es lo que yo le estoy señalando. Entonces él, el compañero Manolo Tavares Justo, parece que no confió mucho en lo que yo le había dicho y manda a Polo Rodríguez. A Polo Rodríguez. Donde Peña Gómez y Napoleón. Entonces, Napoleón, como Polo le propone, le dice lo que Manolo tiene pensado, lo que ellos tienen pensado con el lanzamiento de las guerrillas en la montaña, y Peña le repite lo mismo, lo que le dijo Rafa, Manolo, eso es lo que yo le mandé a decir. No podemos, nosotros no damos en eso, pero yo tengo los hombres metidos, preparados. Yeah. Entonces me dice, eso no puede ser. Ahí estaba Tapia Conillera. Yeah. Fue con Polo, donde Peña Gómez. Yeah. Bueno, entonces quiere decir que estábamos... Estuvieron en contacto. Porque yo tengo los hombres que yo tengo allá con la aceptación de Peña Gómez. Claro, era un gobierno débil, había que decir que era un gobierno débil, porque estamos hablando del triunvirato encabezado por 3 personas, Ramón Tapia Espinal, Don Henry Cabral y ninguno era popular, Tavares. Sí, claro. Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues se produjo el alzamiento en noviembre de 1963. Entonces, ahí que los en Manacla, los fusilan prácticamente a todos
Los que no se rindieron se salvaron porque se fueron por la zona de Montecristi y se salvaron. Y Ahí hubo algunos y en que... ese momento yo me salvé porque no fui. Ya. Porque entonces ya. mi compadre Peña Gómez, cuando yo le digo Peña, Porque el movimiento guerrillero tuvo varios momentos y varios lugares. pero que Peña Gómez, sí, claro, yo quería ir a Ocoa con Polo. Ya, ya, Yo era amigo de Polo. ya. Y entonces le dice, me dice Peña Gómez, Rafa, vamos a dar un apoyo moral, pero no directo. Un apoyo moral, decir que estamos de acuerdo con determinadas cosas, los objetivos que se persiguen, pero no participar en la lucha militar. Entonces le digo, yo quisiera ir. Dice, bueno, yo quería ir a Ocoa a ver a Polo. Ya. Y entonces Peña Gómez me autorizó. Y fue Apolo. Yo fui, pero no lo vi. A ver a Apolo Rodríguez. Sí, pero no lo vi. No lo vi. Bueno, se salvaron, bastante se salvaron, se salvó. Pero lo que Piqui quiero decirte Lora, con se esto es que salvó había ya el siempre Bacho, hubo. Rafael Chaljú Mejía, hubo varios que salvaron su vida. Sí, y siempre. Napoleón Bolívar Méndez. Sí. No, Bueno. mucho. Sí, pero de todos modos ahí la pérdida de Manolo fue lo más importante porque era el líder del 14 de junio y era el que Un líder tenía extraordinario. como que el que tenía mayor liderazgo y gran energía, ¿no? Pero realmente el movimiento popular dominicano y la izquierda influyeron en Peña Gómez en algún momento. Porque vos dices, la izquierda manipula y manipulaban a Peña Gómez. Esa era la teoría del profesor Juan Bosch. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. A Peña Gómez no lo manipulaba nadie. Él sí oía lo que otro que estuviera interesado en objetivos comunes y podía planificar con ellos también actividades, pero manipularlo nadie. Es más, él era, así como usted lo veía con esa humildad, él imponía las posiciones, él las imponía. De ahí es que usted ve inclusive la grandeza y que pudiera competir en un momento determinado por el liderazgo del PRD con Juan Bosch. Claro. Si hubiera sido un hombre sumiso, porque él adoraba a Juan Bosch, Peña Gómez, y le fue leal, fue respetuoso, hasta en el momento que se presentan los enfrentamientos. Porque tú debes de saber, o puedes tener, una carta de el doctor Bosch, el profesor Bosch, que me envía a mí. A usted. Sí. ¿En qué año? ¿De qué año 68. En el año 68. 68. Sí. Ya hay una serie de problemas internos en el PRD. En el PRD. En el 68 hubo elecciones de medio término. Sí, pero ya lo de nosotros ya había pasado. Ya. Me manda a buscar Juan Bosch, a Benidorm, y me dice, a ti te digo las cosas que a tu compadre no le digo. A tu compadre era Peña Gómez. Peña Gómez. Y los hombres como tú, honestos como tú, bueno, me dice una serie de cuestiones que hasta cierto punto me pone en cierto enfrentamiento con mi compadre. Con Peña Gómez. Los hombres como tú merecen... ¿En qué lugar de Benidorm fue esa conversación? No, primero es la carta. Esa es una carta que él me manda. Ya. Invitándome Pero lo manda a buscar. a que vaya allá. Pero él lo manda a buscar. Y entonces me dice en esa carta, el PRD es un partido que cree en la democracia. Y yo no creo en la democracia. Y cuando yo vuelva a la República Dominicana no lo haré como PRDista. Oye, bien, no ya en ese momento. Sí, no lo haré como PRDista. Es decir, que ya él tenía la idea de un partido diferente al PRD. Diferente. Y piensa conquistarme hasta cierto punto para ese proyecto que él tenía. Vamos a hacer una pausa con Rafa Gamundi Cordero para hablar de estos temas, porque hay que tratar de conocer las entrañas de las decisiones políticas que se adoptan en ese momento, porque eso define el futuro político del país, y particularmente del Partido Revolucionario Dominicano, que lleva a cabo una estrategia triunfante de José Francisco Peña Gómez de sacar a Balaguer del poder mediante un proceso electoral. En un momento retornamos.
Don Rafa Gamundi Cordero, ¿cómo José Francisco Peña Gómez decide la conducción del PRD en el momento en el que Bosch llega y dice, quiten la garrapata del buey? ¿Cómo interpretó usted, Winston Arnaud y todos los demás dirigentes, ese discurso famoso del profesor Juan Bosch, que coincidía aparentemente con Balaguer, sí, en un momento importante? Yo tengo los recortes de periódico de ese momento, cuando Juan Bosch dijo, en el PRD, Rafa o yo. Imagínense usted, un líder como él, y yo todavía un hombre formándome, como quien dice. Sí. Pero te digo lo de Benidorm, porque hay testigos, que no sé por qué no hablo, no sé si es amigo mío o enemigo, no sé, pero que estuvo allá. Cuando yo llego a la casa de Don Juan, él vivía en un edificio. Tenía 2 apartamentos. Él tenía el 7 y el 11. Tenía 2 apartamentos. 7 y el 11. Uno donde él vivía con su familia. El 7. Ya. Y el otro apartamento donde él hacía las reuniones políticas. Ese era de Camaño. Bien. Era de Camaño. Me dijo Juan Bosch. Sí, pero el tema es que parece ser que en ese apartamento se escuchaban las conversaciones y las grababan. Porque ese edificio era de un coronel de Franco. De franquista, y que había estado aquí, en la República Dominicana, y era muy amigo de Juan Bosch. Era amigo de Bosch, pero era un hombre de derecha. De ultraderecha. De ultraderecha. Y entonces cuando yo llego, por eso mismo. Lo que me han dicho es que las únicas conversaciones creíbles de Juan Bosch en Benidorm, porque incluso me dicen, lo que él le hizo a Alberto Lalane José cuando Camaño se lo envía, y dice, pero te falta un ojo, te falta un brazo, ¿cómo es posible que Camaño me mande un hombre como tú? No. Dice, las únicas conversaciones que eran creíbles de Bosch eran las que él tenía en la playa, donde él sabía que no lo estaban escuchando. Bueno, precisamente cuando yo llego y toco, sale una señora andaluza, yo creo primero que es cibaeña, igual que nosotros. Ajá. No soy andaluza, española. Y entonces digo, ¿dónde está el profesor? Don Juan vivía, como siempre vivió, sencillamente. Sí. Yo entro en una sala con una mesita con 4 patas y 4 sillas. ¿Y dónde está el profesor? Me dice, él está allí, ahí, en un cuartico, una oficinita que tiene ahí. Juan Bosch era escultor. Sí, claro. Sí. Y entonces cuando yo entro, tiene un busto blanco de yeso y tiene un busto negro. Y entonces me dice, yo era como un hijo de él, me dice, ¿quién es este? Yo es Patricio. Su hijo. Y este otro, Dios, Peña Gómez. No, ese no es Peña Gómez. Ese es... Entonces, ¿y quién era? No, un negro. Un negro. Como un negro cualquiera, pero no Peña Gómez. No era Peña Gómez. Y entonces me dice, vamos a hablar allí afuera ciertas cosas. Ya. Bajamos a la playa. Ya, ahora sí. A un kiosco, no en la playa, en la arena, no en un kiosquito. Sí. Bebimos un café y ahí él entonces me cuenta, creando empatía más profunda, cómo su papá era íntimo amigo de mi abuelo y que mi abuelo también lo socorría en asuntos de que tenían que hacer y la cosa. Ustedes eran veganos los dos. Sí. Y entonces me cuenta, y mi papá es español igual que de ellos, que de él. Entonces me cuentan cosas familiares. Ahí no hablamos prácticamente de política, al revés. Oye bien. ¿No hablaron de política? Cuando llegamos a la casa, nos sentamos en la oficinita, ahí llega Narciso Isa Conde. Ya. Si Narciso Isa Conde llega allá es porque lo invitaron. Sí, porque claro. No iba a ir. Sí. Hay un libro de Narciso donde él narra ese diálogo que tuvo con el profesor Juan Bosch. Pero bueno. En esa visita. Lo más probable es que no lo diga, no sé, yo no lo he visto. Pero dice entonces el profesor, comienza, Rafa, lean tú y Narciso La dictadura con respaldo popular. Yo no la voy a mandar a donde Rafaelito Molina, director de la revista Ahora. No con un izquierdista como ustedes, sino con un derechista que es Casimiro Castro.
Carlos Rafael Casimiro Sí, Castro. tú ves como nos dice textualmente. Entonces dice, porque esto trata la dictadura con respaldo popular sí. de crear un régimen sin oligarca. Y por eso del PRD procura que sea sacado del comité ejecutivo Antonio Guzmán Fernández, Fernández Bárbaro, José Delio Guzmán, José Delio, Cundo Gil Morales, Secundino Gil, sí. porque con esa gente de derecha no se puede aplicar la dictadura con respaldo popular. Ya Bosch había renunciado a los procesos electorales y a la democracia Hacía tiempo que me representativa. había mandado la carta en el 68. Ahí mismo, bueno, casi inventa ahí. Sí. La carta que me había mandado. Se estaba acercando a la izquierda entonces. A la izquierda. A la izquierda. Un tipo de izquierda. Pero ¿por qué él retorna contra la alianza entre el PRD, Peña Gómez y Maximiliano Gómez, MPD, el Moreno? Sí, no. ¿Qué pasó? No, pero déjate terminar para que tú veas. Cuando me dice eso, Narciso, que ojalá no esté oyendo, saca del maletín un periódico de la Línea Roja, Ya. acusando a Emma, la hermana de Manolo, Emma Tavares. de problemas de derechista y cosas de santo. Sí. Entonces dice el profesor, con eso yo no quiero nada. Porque entonces la línea era lucha activa contra el imperialismo, yanqui o pentagonismo. Ya. Lucha activa contra la farsa electoral, los electoreros son traidores. Ya. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando llegue aquí. Sí. Lucha activa por la unidad con las izquierdas. Esa es la orientación del profesor. Y lucha Bosch. activa contra los terratenientes y reparto inmediato de la tierra. Esa es la orientación, la línea política, La línea que teníamos política que nosotros. de la dictadura con respaldo popular. Correcto. Bueno, y entonces cuando le dice Narciso le presenta eso para que Juan Bosch no esté de acuerdo con las izquierdas en términos generales, sino con él. Con el Partido Comunista Dominicano. Sí, entonces le dice Peña, dice Juan Bosch, ¿cuántos miembros tiene tu partido? El PSD. Estoy hablando textualmente así, dice Narciso y Saconde. Mi partido no tiene muchos miembros, tiene 70 cuadros que dan para cualquier cosa. Entonces me dice Peña Gómez, Juan Bosch, eso, habla con Peña Gómez para que entonces apliquen este tipo de cuestiones. Okay. De alianza. De alianza. Con el PSD. Pero ya realmente mi compadre Peña Gómez y el PSD tenían cierto enfrentamiento. Tenían un enfrentamiento, claro que sí. Y entonces, cuando yo llego y le digo a mi compadre Peña Gómez lo que está pasando y lo que hay, me dice Peña, bueno, vamos donde Ofelia Cáceres. ¿Te acuerdas? Ofelia Cáceres era la mamá del doctor de Can Cáceres. Víctor de Can, que era medio vico sí. y era revolucionario, muy avanzado. Bueno, y entonces, ahí en esa reunión, Peña Gómez convoca a Rafaelito Alburquerque, que eran de los jefes de la universidad. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Tonito Abreu. Tonito Abreu, sí. Yo voy con Winston. A esa reunión. Mi compadre Winston y yo y Peña Gómez. Entonces ahí Peña Gómez dijo en un momento determinado como que el viejo estaba loco. Que Bosch había perdido el juicio. Si sacar a esa gente que él decía sacar del partido. Era liquidar el partido, porque ellos eran que lo mantenían y además físicamente íbamos a desaparecer nosotros porque éramos acusados de comunistas. Porque la idea, pero ¿de dónde sale la idea de que Rafa Gamundi y Winston Arnold son los representantes del MPD en el PRD? No, porque él estaba equivocado. En ese momento, realmente yo era amigo de Otto fundamentalmente. De Otto Morales. Sí, de Otto. Pero del Moreno no era amigo. No. Digo, amigos sí, pero no teníamos esa intimidad. Yo iba a la casa de Otto, nos juntábamos, participábamos, conversábamos y cosas de esas. Pero lo que ocurre es que... Pero eran relaciones políticas. Política. Y de ahí es que íbamos nosotros, vivía Otto en un momento determinado cerca de Juanita, la mamá... De Juan y Arismendi. De todos ellos. Sí, y éramos muy amigos, ella era muy amiga de Peña Gómez.
Doña del PRD. Juanita, sí, del PRD. Fue secretaria del PRD cuando llegó el PRD y se instaló aquí. Correcto. Sí. Bueno, entonces, en esa reunión, Peña habla de... Que Bosch ha perdido el juicio. Pero esto se va a discutir en la convención que viene dentro de 10 días. De unos días, no recuerdo si fueron unos días. Que es la Convención Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, donde se va a escoger la dirección. Y me dice, Rafa, tú vas a hacer el discurso, ya eso fue después, horas después, me dice, tú vas a hacer el discurso de apertura de la convención. Eso en el año 70, entonces. 70. Sí. 27 de febrero de 1970. Ahí está, hasta testigo de eso está también Fernández Reina. Ya. Estaba un muchachón de 15 o 16 años, pero no era delegado. Era de la juventud, era de los mirones, porque esa convención fue un mitin. Teníamos... Pero debió ser muy jovencito Leonel Fernández. ¿Eh? Debió ser muy jovencito. 15 o 16 años que tenía. Leonel Fernández. Pero, y en esa época se supone que Leonel Fernández estaba en Nueva York. Era de PRD, no, era de PRD de Villajuana, de la juventud. De la juventud del PRD en Villajuana. Sí, ya. De la juventud. Entonces, esa convención, él es el que dice, y no lo niega, con Bosch, Peña y Rafa, la revolución avanza. Entonces, era en el Agua y Luz la convención. Arriba, en un salón muy grande, estaban los delegados, que eran 5 por comité municipal. Había 97 municipios o algo así. Como es natural, yo como secretario nacional de organización empujaba para que fueran partidarios de la postura. De la posición. De Peña Gómez. De Peña Gómez, sí. y de nosotros. Entonces, y de Juan Bosch, porque Peña Gómez nunca se opuso. Yeah. Como dice, no, que Peña se opuso, nunca se opuso. Tampoco las apoyó directamente. Dejaba que la convención, que la masa, los delegados fueran los que dijeran. Y entonces había que cumplir lo que dijera la convención. Pero ahí, eso fue tan grande. Ese es el principio del centralismo democrático. Del centralismo democrático. Así es. Que era una cuestión marxista y leninista. Porque el marxismo viene de la teoría, pero el leninismo es la aplicación del mismo. Pero luego Bosch se declaró marxista, no leninista. Pero no leninista. Y hizo un partido de cuadro. De nuevo. Bueno, pero ahí entonces, en esa convención, es que yo, cuando Peña me da la lista de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, para que yo la lea, yo no metía a los expulsados. Porque no quería presentar a Peña Gómez y a Juan Bosch enfrentados. En esa lista que Peña Gómez le dio, no estaban... Sí, estaban y yo no lo puse. Estaban y yo... Estaban, Peña Gómez ha decidido poner... Yo lo desobedecí. Y usted leyó una lista sin nombrar... Leí la lista que me dio. ¿Y quiénes eran los expulsados? Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Pero para expulsarlo. Fernández Mármol. Fernández. José Delio Guzmán. Junto Gil Morales. Eso y... José Delio Guzmán. José Delio y Castaño de para allá. El doctor Castaño. Que aspiraba hacia la presidencia a través del PRD. Y eso fueron entonces los expulsados. Que no los expulsamos. No los expulsaron. Porque yo no los leí. No los leí. Eso es lo que él me mandó a expulsar. Entonces, cuando yo leo el Comité Ejecutivo Nacional, los omito. Los omitió. Entonces, Peña Gómez se incomoda. Pide en cuarto intermedio. Y me dice, tengo que hablar con Rafa. Que para un momento, 15 minutos. Y bajamos. ¿Tú conoces la Aguiluz? Sí, claro. Pues bajamos, entonces hay una tinita. Una explanada, sí. Entonces me dice mi compadre, usted acaba de meter la pata. Digo, ¿y cuál pata? Digo, que yo le dije a usted que si salíamos de esa gente, somos hombres muertos aquí y el PRD, ellos son que lo mantienen. Entonces digo yo, pero yo no lo he expulsado, que no lo mencioné. Digo, pues para ellos es lo mismo. No mencionarlo es haberlo expulsado. No mencionarlo en el comité ejecutivo es ya haberlo liquidado.
Sí, porque era no incluirlo como miembro del comité. Y entonces, y me dice Peña, inclusive, y ahí, y usted sabe bien que ustedes, bueno, la gente son muy amigas suyas también. Me dice, yo sí, eso es verdad. Muy amigo mío. Específicamente don Antonio Incundos y Morales, muy amigo. Y entonces me dice, mire, pues yo ahora voy a colocarlos a ellos como vicepresidente con funciones que no tenga usted que meterse en eso. Ya. Es decir, Pero esa fue la decisión de sacar a Bosch del PRD entonces. no, tú verás. Ahí dice, eso que yo voy a colocar está por encima de usted, en sus lugares, en esos sitios allá. Cuando vamos subiendo, es lo que usted quiera, tocan uno, tú te acuerdas que era la comunicación, Ya. un telegrama rápido. Un telegrama. Había unos telegramas rápidos, urgentes. Vamos, Peña Gomillo subiendo todavía, de arriba. De los 15 minutos nos tomamos como 20, o una hora casi. Cuando vamos subiendo otra vez para integrarnos a la asamblea, llega un telegrama ¿De quién? de Juan Bosch, que dice, en el PRD queda suspendida la Secretaría Nacional de Organización, que era yo. Ráfaga Mundi. O sea, Suspendido él. la secretaría, No tu entera, propio, entera, intento persona. entera, Ya. sí. Y entonces, dice Peña Gómez, ahora sí está la cosa dura, pero yo no puedo oponerme a lo que él dice, pero voy a... Él es el presidente del Sí, partido. voy a colocar 2 subsecretarios generales, si yo salgo secretario, porque él era interino. Ya él lo tenía, pero él era todavía, no tenía esa fuerza y esa cosa. Yo, si salgo en la convención, Ya. yo voy a nombrar 2 subsecretarios. En esa convención Peña Gómez se convierte en el secretario general. Lo ratifica. Lo ratifica. Porque Ya, primero, porque era interino. el Bien. primero era Washington de Peña, que había sido Washington, sí. secretario general histórico, el primero. Entonces dice Peña, yo voy a nombrar 2 subsecretarios, uno de izquierda, Ráfaga Mundi Cordero, y uno de derecha, Casimiro Castro, subsecretarios generales. Sí. Como un partido no puede estar sin organizarse, Ráfaga Mundi va a ser el responsable de la organización. Es decir, está contradiciendo a vos. A Bosch, claro que sí, clarísimo. Ahí viene entonces el profesor Bosch en abril, de una vez dice, voy para allá. A Santo Domingo. Y ahí es que él dice, Rafa o yo. Rafa o yo. Y se convoca a la comisión política, a la casa de doña Angelita Bosch, una gran mujer, de una familia excepcional, de alta moral y de principio. Y que querían mucho a Peña Gómez. La mamá de doña Milagro. Ay, sí. Claro. Y que querían a Peña Gómez más que a Juan Bosch. Oye bien, Bueno. esa gente. Entonces vamos ahí a esa casa. Cuando estamos reunidos, llega Bosch. Y me ve y dice, ¿y qué hace Rafa ahí? Dice, yo de la comisión política, que él es. No. Bueno, pues entonces dijo algo que Cundos Gil Morales le responde. Oye bien la grandeza de este hombre, de Cundos Gil Morales, hombre grande de principio. Dice, mira, Juanito, eran amigos ellos, íntimos amigos. Sí. Aquí no hay fuerza moral para sacar a Ráfaga Mundi Cordero del PRD. Entonces, bueno, pues quédense con él. Y se paró. Y se fue. No se había sentado todavía. No, ni se sentó. En ese momento que va saliendo, llega el que era vicepresidente, Jacobo. el ingeniero. Segundo González Tamayo. No, de Balaguer. De Balaguer. De Balaguer. Goico Morales. Carlos Rafael. No, el que quería ser presidente. Ya. Augusto Lora. Augusto Lora. Francisco Augusto Lora. Y ellos entonces entraron a hablar aparte en un cuartico. Bosch y Augusto Lora. Y ellos... Una reunión que tenían. Ahí no sé qué trataron. Yo me voy e inmediatamente se convoca al Comité Ejecutivo Nacional para que al mismo tiempo convocara al Consejo Nacional de Disciplina a juzgarme a mí. Y entonces ahí es que viene, fundamentalmente como Pacoredo,
ya en ese momento. Como Pacoredo, Sí. vinculado al Pacoredo y no al MPD. Vinculado. Vinculado al Pacoredo. Porque a Mauri, Justo, a Mauri Germán Aristi. Germán Aristi, ese era mi amigo, y de Napoleón. Sí, Y él fue que había mandado a Napoleón a Cuba. Sí, sí. Entonces ya cuando Juan Bosch me dice que hiciera alianza con las izquierdas, al momento de juzgarme a mí en la comisión política para expulsarme, yo voy donde Teresa Bonet, que era una señora que vivía en la calle Pina, muy revolucionaria. Sí. Y le digo que ya me han expulsado, no soy del PRD, me han expulsado. Dice, pues te van a matar, porque si tú no tienes el amparo de un partido que te respalde, te van a matar. Yo no, votaron a 93 compañeros junto conmigo. Yo voy a formar un movimiento con ellos, que es el Morenure. El Morenure se formó. Voy a formar Movimiento Revolucionario Nueva República. Nueva República. Que precisamente Peña Gómez, en el discurso de él, en la convención, alabó mucho ese periódico, porque era un periódico que había. Era un periódico, sí. Y alabó mucho ese periódico. Cuando le digo yo a Teresa, pero yo voy, además de ellos, voy a hacer alianza con las izquierdas, como Sí. mandó. Sí. Pues no importa que fuera Juan Bosch que lo mandara a hacer, yo soy partidario de eso. Y manda a buscar a Homero Homero Hernández. Hernández. Sí. Yo conocía a Homerito porque Homero había sido el primer presidente de la JRD. JRD, ya. Y había renunciado porque entendía que Miolán y esa gente se habían inclinado hacia el imperialismo. Hacia la derecha. Imperialismo. Y el imperialismo. Manda la carta así mismo, la carta que él mandó. Bueno, entonces yo lo mando a buscar. Él estaba habían formado un movimiento que se llamaba Unión de Lucha por una Nueva Quisqueya, juntamente con Antonio Beato Frías, que ese está vivo. Ya, Antonio Beato, sí. Y entonces, cuando va donde mí, yo había mandado a buscar primero a González, el del PTD. José González Espinosa. José González Espinosa. Cuando yo le digo mi objetivo, que era enfrentar a Bosch, que me había votado, Sí. él me dice, no, esa es una posición tuya pequeña burguesa. Yo no te puedo reparar en eso. No, Pero él era el líder de la línea roja. porque entonces la línea era que en la pizarra de la universidad, yo no sé si tú, Sí, sí, sí. que decía Manolo Tavares Justo, Águila de Montaña. Juan Bosch, Juan Bosch, gallina de patio. gallina de patio. Ah, no te recuerdas bien de eso. Sí, eso. Pero Bueno. eso era el Pacoredo, eso era el Pacoredo. Eso Siempre era fue así, correcto, el Pacoredo. Correcto. El Pacoredo. Pero estoy diciéndote que entonces ellos no quisieron. Ya. Pero Homero sí. Homero sí quiso. Porque Homero me dice, yo tengo, la dificultad que puede haber es que yo tengo una alianza con un partido pequeño, pero más agresivo que el carajo. El Pacoredo. Yo no lo conocía, Ya. no conocía a Pin, a ninguno. Mira, pero era Morenure entonces, Morenure. No, entonces, el nuevo movimiento. Pero entonces- Morenure al final se integró al PRD. Pero claro, todos nosotros. Todos ustedes de Todos. Morenure. Porque entonces cuando Juan Bosch se va, Sí. Peña Gómez me manda a buscarte. Inmediatamente. Peña Gómez, mira, era un hombre, mi compadre, tan fino. Vamos a hablar de eso en un momento. Hacemos una pausa en este diálogo con el doctor Rafa Gamundi Cordero, un revolucionario y compadre y amigo de José Francisco Peña Gómez, que estuvo siempre en el PRD. Volvemos en un momento. Un dirigente de izquierda, Rafael Chalhut Mejía, dijo aquí que la izquierda tenía una deuda histórica con José Francisco Peña Gómez, que había que hacerle desde la izquierda un homenaje a José Francisco Peña Gómez. Mi interés sobre ese punto de vista, esa afirmación de una persona como Rafael Chalhut Mejía es saber, Peña Gómez sentía
emotivamente su cercanía con la izquierda o era un hombre de una socialdemocracia alejada del movimiento progresista? Usted que lo conoció, que fue su compadre. Peña Gómez fue un intérprete real del socialismo democrático. Latinoamericano, no europeo. En Europa era la socialdemocracia, que no es el socialismo democrático. Son dos cosas diferentes. Ya. Sargún Mejía es un hombre honorable. Yo lo respeto y lo aprecio mucho a Rafael. Sí. Sargún Mejía. Y sabe el sacrificio también y las exposiciones de Bosch, de Peña Gómez, al buscar alianzas con las izquierdas, porque era enfrentar a Bosch en un momento determinado, porque Bosch tenía un tipo de izquierda de él, para él, personal, si se quiere. Los bochistas dicen que la izquierda se acostumbró a la manipulación y que Juan Bosch no se dejaba manipular de la izquierda y que por eso mantuvo siempre su lejanía, porque la manera de ser de los izquierdistas era manipular. No, pero bueno, eso es un criterio. Pero Juan Bosch, es verdad, no lo manipulaba nadie. Entonces, él se manipulaba a sí mismo. Eso era, y por eso él, cuando ve que Peña Gómez dice en un momento determinado que él era una luz, ¿cómo fue que Peña Gómez dijo? Tengo luz propia. Luz propia quiere decir que no está ya sujeto a Bosch ni a nadie. Sí. Entonces el individualismo de Bosch lo hace ver en Peña Gómez, que tiene luz propia, un enemigo, un adversario interno. Pero la diferencia de Bosch con José Francisco Peña Gómez fueron diferencias políticas, no personales. Al contrario, no políticas. Políticas. Ahora, Gómez, ¿Bosch transfería las diferencias políticas al plano personal? Sí, Bosch sí. Porque Bosch mantuvo Cuando relaciones personales con Balaguer. Sí, cuando Bosch le dice a mi compadre Peña Gómez, en un momento terminado, ya aire a la lucha, ya traen a Botello para que entre al PRD y acuse a Peña Gómez de cobarde, traidor, degenerado y una serie de cosas, es porque está pensando, son cosas personales, vamos a decir. Aparte de la política, que degenerado, que traidor, que qué sé yo, con una serie de cuestiones. No, Bosch era un hombre que manipulaba y logró manipular a parte de la izquierda. Eso está claro. Él, no que a él lo manipularon, era al revés. Bosch logró manipular a parte de la izquierda. A parte de la izquierda. ¿Cómo fue eso? Y por eso se lograban, o aparentaban determinados sectores, tenerlos como jefe de los movimientos que se hacían contra Balaguer. Ya. Vos eres jefe, y el jefe manipula. Por ejemplo, el Acuerdo de Santiago y Juan Bosch. ¿Por qué Bosch no fue parte del Acuerdo de Santiago y sí fue parte del Pacto por la Dignidad Nacional? No, porque él comenzó siéndolo. Comenzó siéndolo. Comenzó siendo. Sí, y ahí se rompe definitivamente el Acuerdo de Santiago. Y por eso te decía, cuando el profesor Bosch renuncia, previamente a eso habían hecho ¿cómo se llamaba? La comisión permanente. La comisión permanente tenía como objetivo fundamental dejar afuera a Peña Gómez como jefatura política, como el manejo de determinados cruces políticos, para que fuera Bosch nada más. ¿En el Acuerdo de Santiago? No, el acuerdo, estoy hablando, cuando él hace en un momento determinado esa posición que se llamó la posición política, la comisión política permanente. Comisión política permanente. ¿Pero y cómo podían hacer una comisión política dejando a Peña Gómez fuera? No, entra primero Peña Gómez y Milagro. Y entra y Peña Gómez, Milagro y Alburquerque, Franklin, el hermano de Ramón. Ya. Pero prontamente esos tres se salieron de ahí para apoyar a Peña Gómez, que había renunciado del partido.
de la Secretaría General, del partido no, de la Secretaría General. Y Peña Gómez somete ante el país su posición de retornar a esa secretaría si lo apoyaban. Y entonces comenzaron las cartas, eso fue una inundación de cartas, vos se incomoda, ve que el líder realmente era Peña Gómez, y ahí es que plantea la renuncia del PRD para formar el PLD. Para formar el partido. Y entonces, cuando Peña, en la madrugada, Peña Gómez me manda a buscar. Pero fue un momento muy difícil, ese fue 1973, en enero del 73 y febrero llegó Camaño al país, hubo muchas contradicciones, sí, pero ahí, muere Camaño. Claro. El PLD se forma en diciembre de 1973, al final de año. Cuando se va Bosch, Peña me manda a buscar. Y lo primero que me dice cuando llegamos, Rafa, salimos ya del viejo. Peña estaba celebrando entonces. Sí, claro. Me salimos ya. Trae a Napoleón. Oye, lo que trae a Napoleón. De barata eso que tú formaste. Morenure, sí. A Napoleón Núñez. Trae a Napoleón. Trae al Oso, que era José Mariano Peña. Me dijo, trae otro y tráelo a todos. Vengan al PRD. Entonces yo le digo a Peña, Peña, yo tengo, no puedo venir así, yo tengo alianza con otros partidos. Tengo que ir a hablar con ellos. Y me dice, sí, claro, habla con ellos y ven. Él suponía que yo inmediatamente iba a convencer. Bueno, y así fue. Fui y hablé con Leopoldo Grullón, del Pacoredo. Del Pacoredo. Sí. Fui y hablé con Antonio Beato Frías, la gente de Unión de Lucha por una Nueva Quisqueya, hablé con Amaury, todas las cuestiones de esas. Bueno, vuelvo de Peña Gómez, mi compadre, le digo, compadre, ya todo resuelto, ya venimos, entonces salga el periódico, que ya yo retornaba al PRD, y como es natural, todo lo... Cuando dice Amaury, habla de Amaury Justo Duarte. No. O Amaury Germán Aristi. Entonces eso fue antes de la muerte de Amaury. Antes de la muerte de Amaury, que murió en enero del 71. 72, creo. 72. Ya, sí, no recuerdo bien. Porque es que ya yo había hablado con ellos y habían quedado de los, ¿cómo se llamaba? Los palmeros. Sí, le decían los palmeros. Está muerto. Sí. Nosotros hablamos de las alianzas que se habían hecho. De las alianzas que habían hecho. De ya partido a partido. Ya. Entonces ahí yo voy a donde Cundo Gil Morales, que era el presidente del PRD. Peña Gómez me dice, vaya donde don Cundo, que le reponga en todas sus posiciones. Don Cundo, un hombre extremadamente serio y honorable, me dice, Rafa, yo te quiero mucho, pero tú no puedes volver a PRD a esos cargos, porque tú eres el jefe de los electoreros, son traidores, y yo soy electorero. Y somos todos estamos aquí en un proceso electoral. Ya. Tienes que someterte entonces a un proceso electoral. Entonces volví donde Peña Gómez, le digo, compadre, mire, el mando aquí está difícil para usted, porque la gente, si tienen el poder, lo que yo había humillado en un momento determinado, tal vez. Sus recuerdos, Rafa Gamundi, de José Francisco Peña Gómez, así rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo desde aquí usted ve la figura de José Francisco Peña Gómez en la historia de República Dominicana? La República Dominicana debe de sentirse orgulloso de haber tenido un hombre de esa naturaleza. Y el pueblo dominicano debe de estudiar a fondo la vida política y social de José Francisco Peña Gómez. Yo te iba diciendo que era un hombre tan fino, tan delicado, que él es el autor de que la República Dominicana se conozca no solo la Guerra de Abril, es que Peña Gómez tenía la relación con Mitterrand, o los Palmer, con los grandes dirigentes de ese entonces del mundo. Sí. Peña Gómez. Qué bueno. Entonces, pero que además al mismo tiempo era un hombre tan fino, tan delicado,
que el partido manejaba sus fondos a través de lo que suministraban sus militantes, ricos y pobres. Y él siempre lo manejó con una pulcritud extraordinaria. Ya. Y cuando había alguien que necesitaba de él, los recibía y los atendía y no les hacía sentir que estaban como pidiendo, Sí. solicitando, Tengo testimonio de izquierdistas que recibieron mucho sino apoyo que él era, de José Francisco Peña sí, Gómez. inclusive, él a mí mismo, yo en la clandestinidad, todavía, porque cuando al principio de don Antonio, yo soy de los que salgo por una amnistía Sí. de don Antonio, y entonces Peña Gómez siempre me llamaba, me mandaba 300, 400 pesos, que en ese tiempo era un buen dinero, para su ahijada. Oye, bien, Como es natural, Sí. él sabía que era para mí. Sí, gracias. Muchas gracias, Rafael Gamundi Cordero, Rafa, conocido popularmente, por este testimonio y esta conversación sobre esa relación difícil, complicada de José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch. Muchas gracias por este revivir la memoria de momentos políticos que, como decía hace un rato, definieron el devenir No, de y la como tú democracia. dijiste también, República Peña Gómez era tan Dominicana. respetuoso que siempre quiso, aún en medio de todas esas dificultades y todas esas cosas, tratar al Sí. profesor Peña Gómez, Al al profesor profesor Bosch. Juan Bosch, como Sí, profesor, sí, así como es. amigo y como un hombre ejemplar ideológica Sí. y moralmente en la República Así Dominicana. es, muchas gracias. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo, que continuará con otros importantes dirigentes históricos del proceso político del país.